Hola encarreradas, muy bienvenidas a Mujer en Rol Financiero. Hoy tengo el honor de recibir a Claudia Simonte. Actualmente cumple funciones como Directora Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social en Argentina. Bienvenida, Claudia. Gracias, Sheila, es un placer acompañarte. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer. Claudia, bueno, en este momentito que vamos a estar juntas, queremos conocerte un poco, que nos cuentes cómo lograste llegar a esta posición en el rol público, ¿no? En donde dirigís la estrategia de inclusión financiera en Argentina, que es tan importante y algo que hablamos tanto en Mujeres en Carrera. Con lo cual, bueno, lo primero que quería preguntarte es, ¿a qué jugabas cuando eras chica? Bueno, qué buena pregunta. Me gustaba mucho la idea de tener un comercio propio. Mi padre fomentaba mucho esa idea de ser emprendedor, de ser emprendedora, así que tenía como un mini kiosco, me imaginaba tener un comercio, siempre tenía como esa idea. Nunca lo hice, por cierto, pero nunca me animé como a esos primeros pasos de emprender. Pero bueno, lo admiro mucho a las personas que dan ese pie. Bueno, de alguna manera, quizás no emprendiste, pero sí sos pionera en Argentina en este rol, ¿no? Me da muchísima curiosidad saber cómo fue esta lucecita que se encendió en vos sobre la inclusión financiera. Vos sos licenciada en psicología y trabajaste como recruiter por bastante tiempo, ¿no? En selección de personal. ¿Cómo fue este giro en tu carrera y cómo nació el interés de inclusión financiera? Sí, es una buena pregunta. La realidad es que cuando empezás a relevar datos de formación, por ejemplo, en Argentina, respecto a inclusión financiera, bueno, no somos muchas las personas que nos hemos dedicado a esta arista, y esto da cuenta también de la necesidad de que más mujeres, más personas se sumen a la formación de inclusión financiera, y es por algo que estamos trabajando mucho en la dirección hoy por hoy. Animar a otras personas a aprender esta luz del conocimiento en cada uno. Yo trabajaba antes de estar en la función pública en el Banco de la Nación Argentina. Ahí ingresé directamente al Instituto de Capacitación Malvinas Argentinas, que para mí fue una oportunidad magnífica para conocer todo el país, no solamente cómo funciona también la dinámica financiera, bancaria en el interior, que es sumamente interesante, muy rica, sino también, bueno, compañeros y compañeras del interior que también tenían otras miradas respecto al sistema financiero. Y ahí trabajé mucho en capacitación, en diseño de programas, y de a poco nos fuimos dando cuenta que había una necesidad puntual de desarrollar programas hacia el afuera. Hicimos una prueba piloto con Alejandro Gorno, a quien le mando, bueno, ya que estoy acá, un beso grande, que fue un gran mentor para mí. Alejandro y yo empezamos a pensar que había una necesidad respecto del cliente, de pensar a ese usuario, bancarios y bancarias, lograran brindar un asesoramiento un poco más integral, que iba más allá del producto. Tenía que ver con desarrollar competencias y habilidades financieras, que hasta ese momento no teníamos ese nombre, ¿no? Pero sabíamos que iba un poco de la mano de la educación financiera. Así fue como empecé a trabajar en esta temática y, bueno, pedí un cambio de área en ese momento al área de sustentabilidad, responsabilidad social, en donde Alejandra Salvucci, que hoy conduce el área, lideró los programas de educación financiera. Así que me fui a trabajar con ella y de ahí empezamos a trabajar el plan integral, que luego continuó Ana Tchaikovsky, que es también una gran mentora para mí. Qué interesante y qué lindo también saber que has tenido mentoras y mentores de los que has aprendido y con los que has podido construir, ¿no? Estas bases en Argentina, que es tan fundamental, trabajando juntos. Ana María, ¿no? para mí fue fundamental. La libertad es fundamental, creer que alguien crea en vos y te deje generar productos desde la cuestión más creativa, que te deje volar, que te deje pensar. En ese sentido, si tengo que pensar en una gran mentora para mí, es sin duda Ana. Ana Tchaikovsky no solamente es una profesional de lujo, pero bueno, ella viene del lado de la comunicación, y para mí fue fundamental su apoyo, no solamente porque creyó en mí, y siempre le voy a estar agradecida porque sin esa creencia uno a veces tampoco puede dar los grandes saltos, sino porque además me ha tratado con mucho rigor. Ha sido una mentora muy rigurosa, en el mejor de los sentidos, ha siempre levantado la vara.
cada proyecto que yo llevaba al área, ella lo veía y me decía, bueno, está muy bien, pero bueno, podemos ir un poco más, dar una vuelta más. Y la verdad que esa barrera que ella me fue generando, en el mejor de los sentidos, fue lo que me permitió crecer. Sin duda, en parte soy lo que soy gracias a Ana. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso hablar así de una mentora. Clau, una vez cuando nos conocimos, hace unos años, que nos encontramos, me acuerdo que en Palermo, me habías contado que tuviste una experiencia en un viaje a India y que con muchísima humildad vos fuiste a distintos referentes en India para que te contaran cómo trabajaban las microfinancieras, cómo era el tema de la inclusión en India. ¿Nos querés contar un poco de esto? Sí, muy breve, porque la realidad es que, bueno, yo tengo una posición de no circunscribir tanto la experiencia de India como un movimiento en relación a microcréditos, porque la verdad que en Latinoamérica hay experiencias que yo fui descubriendo mega interesantes. Bueno, compartimos la formación, la diplomatura en inclusión financiera de CAF, que bueno, felicitaciones, te has recibido y matriculado en esto, que me parece sumamente importante, que te hayas dado ese lugar para poder establecer tu carrera también desde esa perspectiva. Pero bueno, sí, me parece que me gustaría, si me permitís, como conversar de las diferentes experiencias que tienen que ver con poner en el centro de escena a veces romper paradigmas, ¿no? A veces la inclusión financiera está pensada en la dinámica solamente del acceso, en generar nuevos espacios para que las personas podamos acceder a los servicios financieros, pero la dimensión del uso es tan importante o más importante. Y plantear una perspectiva centrada en los derechos, ¿no? El caso de India es un caso sumamente interesante, pero también es interesante pensar que el acceso a veces puede generar, si no está planteado desde un lugar saludable, hablando un poco de psicología, si querés, genera diferentes emociones negativas en las personas que terminan, por ejemplo, en cuadros de estrés, que están pocos evidenciados. La realidad es que también hay que pensar que el endeudamiento, la falta de salud financiera, es un síntoma que luego va a terminar de alguna manera no solamente perjudicando a las finanzas de la persona, sino a la persona como pensada de una manera holística, integral, las relaciones familiares, incluso su propio bienestar en términos de salud física y mental. Me parece eso sumamente destacable. Las finanzas a veces van un poco más allá. Todos sabemos que nos preocupamos a veces cuando podemos o no podemos llegar a fin de mes. Y esa preocupación deviene en cuadros de angustia muchas veces, que hay que empezar a ver, hay que empezar a hacerle como un doble clic ahí, de que la educación financiera no tiene una dimensión solamente o meramente financiera, tiene una dimensión de vida, la economía nos atraviesa a todos. Me da muchísima emoción cuando una mujer de repente rompe este paradigma de que cuando comenzamos de repente y tenemos una profesión humanística y después queremos dar el salto, pero aprovechar esa formación que tenemos, ¿no? Pero que de repente también, digamos, queremos ir capaz y trabajar en un área un poco más dura como son las finanzas. ¿Cómo se dio esta transición para vos? Puede ser de muchísima utilidad para muchísimas mujeres que nos están viendo ahora. Gracias, es una pregunta que me costó también desnudar un prejuicio, ¿no? Vamos a charlar, por lo menos desde mi perspectiva. Yo fui convocada por el equipo de finanzas, el secretario de finanzas me conoció trabajando. La realidad, cuando yo empecé a implementar el plan integral de educación financiera en BNA, tuvimos que interactuar, yo quería alinearlo a la NIF, a la estrategia nacional, me parecía que era lo más lógico que un banco de la magnitud de Banco Nación reportara a economía, en este sentido, en inclusión financiera y aparte habiendo tanto para decir, ¿no? Así que bueno, me conoció trabajando en la faceta que si se quiere más natural, digamos, de bueno, mirá, necesitamos esto, cómo podemos colaborar, como muy, muy abiertos desde el banco. Y cuando surgió la posibilidad de una vacante, lo primero que me dijo Mariano Sardi, a quien también le mandamos un beso grande, me dijo que iba a ser la primera mujer en la función de como directora nacional de inclusión financiera. Así que me pareció muy conmovedor que también él pudiera notarlo, ¿no? Y sí, claro, una psicóloga en finanzas, todos te preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es lo que primero me preguntan. Pero bueno, la psicología y el comportamiento humano está en todo. El comportamiento humano para pensar cómo aprender las finanzas, cuáles son nuestros sesgos para aproximarnos al manejo del dinero, sobre todo. Mi tesis tiene que ver sobre el impacto de la institucionalización del manejo del dinero en adultos y en adultas mayores, como por ejemplo, qué pasa en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra conducta
cuando somos adultos y adultas mayores y dejamos de manejar nuestras finanzas? ¿Cuál es el impacto de ese corte con cierto orden de realidad, ¿no? Entonces me parece interesante también pensar no solamente el rol de la mujer en las finanzas, que es súper amplio y creo que muchas mujeres lo han puesto mucho mejor que yo en palabras, pero sí me parece interesante ver esta articulación de lo humanístico en un lugar que siempre fue duro. No hay posibilidad de un bienestar en general de las personas si no las ponemos en el centro de la escena. Entonces me parece que también darle una perspectiva humanística a las finanzas es muy importante. Y definitivamente sí, y lo hemos hablado inclusive en clase, ¿no? El tema de los sesgos inconscientes y la economía del comportamiento. Clau, si vos tuvieras que decir para las mujeres y los desafíos que vienen ahora, digamos, y que ya teníamos desde antes, pero que se impulsaron un poco con el COVID y la inclusión financiera de la mujer, ¿vos considerás que hay algún recoveco en donde podemos decir que las mujeres tenemos como una baja autoestima en relación al manejo del dinero y que de alguna manera eso se podría abordar mediante la educación, o considerás que no es una generalidad y que realmente no es parte de, digamos, de la preocupación para la inclusión financiera de la mujer? A mí me parece que en general tenemos que empezar a romper estereotipos en todos los aspectos de la vida en referencia a las mujeres, ¿no? Creo que las finanzas, el manejo del dinero, la autonomía financiera, la economía familiar tienen un rol preponderante. Pero también me gusta como no segmentarlo. Una de las políticas que me parece más interesante es, por ejemplo, dejar de establecer programas específicos para mujeres relacionados a las finanzas, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos un programa de educación financiera para mujeres, sino más bien incluir perspectiva de género en todos los programas de inclusión y de educación financiera, que eso sea transversal, no segmentar, digamos, un grupo de mujeres. ¿Por qué lo haríamos? Tenemos que incluir una perspectiva de género en cada uno de nuestros programas. Y también me parece importante tener como foco la democratización del conocimiento financiero, independientemente de todas las variables, incluso en grupos etarios, ¿no? Porque también hablamos, siempre nos preguntamos, bueno, ¿en qué época es mejor comenzar a hablar de finanzas? Incluso es una discusión que tenemos con los equipos del Ministerio de Educación, primario, secundario, terciario, ¿cuándo empezamos a hablar de finanzas? Y ahí es cuando te preguntas, ¿no? Si las finanzas en realidad no son parte de tu vida desde que habitas tu propia existencia, ¿no? A medida que vas como creciendo, vas interactuando con diferentes facetas de las finanzas. Y es importante también ir entendiendo esto, que es un aprendizaje a lo largo de la vida y que son habilidades que se tienen que incorporar a lo largo de la vida. Muchas de nosotras no tuvimos la oportunidad de tenerlas en la primera infancia, o quizás incluso no tuvimos materias específicas en el secundario que nos permitieran dar cuenta de estas cuestiones. Pero yo siempre pienso en mi madre, que es una persona que la verdad que es una mujer súper emprendedora y siempre trató de aprender todo desde la lectura de la realidad. Entonces también me importa a mí siempre hablar mucho de que hay que correr la idea o el foco del ahorro, ¿no? Y empezar a hablar de sobreendeudamiento. Porque las familias, incluso los grupos más vulnerables, son los que mejores manejan el presupuesto. Eso es un prejuicio enorme, creer que alguien que tiene oportunidades económicas menores es porque no sabe ahorrar. Me parece que es un prejuicio y que tenemos que también romper eso. Los grupos vulnerables, a mi criterio, conocen muy bien cómo administrar su presupuesto con muy bajos recursos. Es más difícil administrarse mejor con menos que con más. Es un excelente punto. Clau, si tuvieras que comentarnos ahora que seguramente están trabajando en la nueva estrategia nacional de educación financiera, la verdad que estoy súper ansiosa por ver cuáles son las novedades que trae la estrategia ahora para esta administración. ¿Hay algo que nos puedas adelantar? ¿Algo que realmente va a ser diferente al resto de las estrategias? ¿Algo muy nuevo que va a ser para Argentina o para la región? Sí, en ese punto lo principal es que estamos trabajando en la construcción de datos, de indicadores no binarios para la inclusión y la educación financiera en Argentina. Esto también es importante para la región. Cuando hablamos de medir impacto de la educación financiera o conocimiento financiero, o incluso de acciones de inclusión financiera, hoy nos encontramos en Argentina con indicadores que dan cuenta
de la cantidad de capacitados, por ejemplo. Esos datos los tenemos de un montón de organismos y son datos abiertos, pero cuando hablamos de políticas públicas me parece que tenemos que ir un paso más allá y conocer también indicadores que no sean binarios, que no sean hombres y mujeres. Me parece que aplicar la diversidad es incluir de manera genuina, trabajar justamente en obtener datos que no representen a una parte nada más de la población. Y en ese sentido de diálogo y de construcción también estamos trabajando con diferentes sectores públicos y privados para poder dar cuenta de las diferentes voces en este plan. Así que esa sería como la principal acción, más allá de que hay muchos ejes estratégicos, y también el principal cambio es que el Plan Nacional de Educación Financiera que tuvo Argentina, el primero, en el 2019, si no me equivoco, creo que fue 2019, tenía una perspectiva relacionada a dar cuenta de los programas de inclusión y de educación financiera que se hacían en el país. En cambio, este nuevo plan nacional lo que busca es dar una política, un norte, una misión, una visión respecto de cómo tratar la pedagogía financiera en nuestro país en función de nuestras necesidades, de nuestra propia línea de base, ¿no? Inspirándonos mucho en las acciones internacionales, en los planes que hay en la región, pero bueno, manteniendo nuestra idiosincrasia y sobre todo federalizándola, tratando de ser federales, no teniendo una vista muy, muy de Capital Federal o de Gran Buenos Aires, sino nacional. Me parece súper interesante lo que me contás y realmente no puedo esperar a ver qué es lo que voy a leer. No me van a dejar espolearlo, después el equipo me reta. No te voy a preguntar más, pero acá lo estamos esperando con ansias. Y no van a hacer nada. Dale, te tomo la palabra, te tomo la palabra. Un gran deseo que vos tengas a concretar mediante tu rol hoy en día como Directora Nacional de Inclusión Financiera. ¿Cuál es tu gran sueño? Bueno, mi gran sueño, yo nunca me imaginé estar en este lugar. La realidad es que este es uno de los tópicos, hasta ahora es el tópico de mi carrera, digamos, es el máximo lugar que podía aspirar trabajando en matemática. Así que uno de mis grandes deseos que era estar al servicio de las personas, yo ya siento que de alguna manera tengo esa oportunidad. Ahora, de cara a la función, me gustaría que todos tengan el derecho de conocer exactamente lo que firman, poder defender sus derechos, poder proyectar sus finanzas desde un lugar saludable, aprovechar todas las oportunidades, que el desconocimiento no sea más una barrera, sino que a través del conocimiento se fortalezcan las oportunidades de las personas, de todas, las emprendedoras, de los emprendedores. Me parece hermoso poder democratizar el conocimiento financiero. Yo siento que el equipo hizo unos grandes decodificadores. Siempre pongo el ejemplo del sistema judicial, que lo tengo como muy cercano porque, bueno, alguien casi de mi familia está en el Poder Judicial trabajando, y me parece muy interesante como ver que algunas palabras se codifican y son tan lejanas, y la realidad es que uno no las comprende. No sé, cuando te llega una carta de documento, sea el motivo del que sea, cuando te llega es como que, bueno, y esto que usted quiere preguntar a un abogado que sí sabe, ¿no? Que me ayude, o un abogado que me dé una mano. Me parece que con el sistema financiero nos pasa algo así. Las palabras están codificadas y me parece que democratizar también el lenguaje, garantizar un acceso inclusivo, es un ideal hermoso que permite otros mundos, que permite fortalecer los derechos de todos. Me parece eso que es muy interesante, ese es mi deseo. Me encanta y me alineo totalmente a tu sueño. Acá tenés una aliada. Y decime ya otra cosa para tu vida. ¿Cuál es el gran sueño para tu vida, para vos? Algo para vos. Bueno, qué pregunta profunda. Es como hacer análisis este espacio. Me gusta, eso es una gran interpeladora. Tendrías que pensar la posibilidad de empezar a leer Lacan, así incorporás preguntas demoledoras a tu segmento, me encanta. Mi sueño personal, bueno, no sé, ver saludables. Yo tengo sobrinos, así que son como parte de mi familia más cercana, como los niños de la familia, igual ya no son tan niños, tienen 18, 16 y 12. No sé, verlos cumplir sus sueños, digamos, desde el deseo, ¿no? No desde la obligación, no desde el deber ser. Eso es algo tan difícil, y también pienso mucho en mi sobrina, que es la nena de la familia. La realidad es que también espero que ella pueda como alcanzar sus deseos desde un lugar
saludables, ¿no? Sin estas etapas que a mí también al principio me costaron mucho derribar. Entonces me parece que hoy hay otra discusión y me encantaría que ella pueda cortar todos esos caminos con las preguntas correctas. Qué hermoso, qué hermoso. Estoy segura que cuando tus sobrinos y tus sobrinas escuchen esto se van a emocionar muchísimo. Tengo mucha admiración. La verdad que son 3 chicos muy inteligentes, súper lúcidos y que además tienen una sensibilidad social que es fundamental para poder aproximarse a una realidad. Creo que les ha tocado conocer de primera mano el espacio que habitan, ¿no? Y están muy con los pies sobre la tierra. Y eso me genera mucha admiración por parte de esta juventud. Yo le tengo mucha esperanza a la juventud. Soy de esas personas que veo que hay mucho futuro y un muy buen futuro por delante. Me encantó este encuentro. Espero que en algún momento nos volvamos a ver en persona, aunque sé que ahora es difícil. Pero bueno, felicitarte por este nuevo desafío. Te deseo todos los éxitos, que puedas concretar todos los sueños personales y los profesionales. Y bueno, te mando un abrazo virtual desde acá. Lo recibo con mucho afecto y también te traslado la admiración y te felicito por este espacio que fuiste generando. Me parece que eso es un ejemplo muy interesante de esfuerzo personal y de crecimiento, así que nada, felicitaciones por esto y también en lo que pueda seguir contribuyendo de manera personal o profesional voy a estar ahí. Gracias por este tiempo y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Clau.